Bueno, resulta que usted se comprometió a hacer una monografía teórica en la cual, de acuerdo pues a los requisitos que hemos definido dentro del Comité de Trabajo de Grado para Tecnología en Producción Industrial, mínimo debemos hacer una revisión de 30 fuentes bibliográficas si estoy trabajando solo, pero si estoy trabajando en parejas, de mínimo 50. Entonces, esta información, pues no es solo decir que lo hice, no es solo generar allá un listado mucho de referencias, sino que la recomendación y algo que se va a solicitar es la bitácora de búsqueda de la información. Para facilitar el proceso, hemos construido este documento que puede estar sujeto a variaciones si usted lo considera así y es pertinente, porque finalmente estamos en una filosofía de mejora continua, pero como mínimo debe tener estos elementos. Entonces, ¿qué es una bitácora? La bitácora es un documento en el cual yo registro las búsquedas que he hecho y los resultados que he hecho, porque finalmente yo voy a encontrar un mar de documentos, un mar de videos, un mar de elementos por revisar, pero yo no voy a revisar todos y la idea es escoger que esos 30 o esos 50 pues estén muy asociados y alineados al proceso que yo le quiero realizar, ¿no? Entonces vamos a encontrar estas pestañas en el documento de Excel. En el enlace del video les dejo el enlace donde pueden descargar el archivo. Repito, se puede modificar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo dije, voy a trabajar sobre gestión de inventarios en la industria metalmecánica. Entonces, ese fue mi tema, mi monografía va a ser eso, o va a ser una vigilancia para encontrar aplicaciones de la impresión 3D en la empresa en las empresas de joyería, o va a ser mirar aplicaciones de herramientas de inteligencia artificial en marketing digital. Entonces, ese es como mi gran tema. Ahora yo tengo que empezar a buscar documentos donde hablen acerca de eso. Entonces, yo ya tengo como alguna idea que son los términos de búsqueda. Entonces yo dije, ah, pues es algo de mantenimiento industrial y definí que es en metalmecánica. Entonces son las palabras con las cuales yo voy a empezar a buscar. Pero además de eso dije que solo era industria 4.0, ¿no? Entonces tengo tres términos, yo los llamo términos, que son elementos como de búsqueda. Entonces yo dije que iba a hacer una búsqueda abierta, así que vengo a Google y coloco esas tres palabritas. Para refinar la búsqueda, la recomendación es uno ponerle la palabra AN para que me salgan las tres. Y si yo quiero que literalmente me diga mantenimiento industrial, así las dos palabras juntas, le pongo comillas como lo estoy haciendo. Entonces miren que los resultados que me salen, empiezan a salir, dice mantenimiento industrial, metal mecánico, metal mecánica. Acá empiezo a mirar y por ejemplo no le puse a la industria 4. Acá sería importante ponerle industria 4 comillas para que solo me salga industria 4.0, como por ejemplo este que dice industria 4. Si se dan cuenta que los resultados empiezan a estar, gestión de mantenimiento y la industria 4.0 ya empiezan a estar más refinados. Entonces yo hice esta búsqueda, entonces listo. ¿Cuántos resultados me salieron? 821. Vengo y registro. Ecuación es finalmente como busqué. Entonces ya todo unido, como lo busqué, como quedó allá en la barra. ¿Cuándo lo hice? Ah, bueno, 10 de abril del 23, ¿cierto? ¿Cuántos resultados obtuve? 821. ¿Voy a revisar los 821? No, pero me genera a mí la trazabilidad. Página buscador, pues fue Google abiertico. Entonces coloco Google. ¿Listo? Acá yo, ¿qué empiezo a hacer? Bueno, si los títulos que empiezo a leer están interesantes y me sirven, entonces yo abro esos documentos, por ejemplo, estos dos que me parecieron que están bien, pues asociados al tema que escogí acá para el video. Entonces voy a abrir el documento y de ahí voy a sacar título. Listo. Este es el título. Voy a colocar el título, autores, quiénes son los autores, en qué año y el resumen. ¿Cierto? Eso como mínimo. Pues yo puedo hacer otras cosas, pero digamos que ya va a depender. Acá me pide iniciar sesión con Google. Lo puedo hacer. Esto ya es como el acceso a la información. Yo les escribí acá cumple y el enlace. Entonces es importante poder sacar el enlace para que les pueda, digamos, uno después pueda acceder al documento. ¿Qué es cumple? Entonces a veces yo puedo tener como muchos documentos, pero cuando ya leo el título y el resumen digo, no, esto todavía no aplica o esto no aplica a lo que yo esperaba porque no está hablando de industria 4.0, porque no está hablando de mantenimiento industrial para el sector metal mecánico. O sea, está hablando de mantenimiento industrial, pero no para metal mecánica. Entonces yo digo, no cumple o sí cumple. Y empiezo a llevar ese registro de que
yo puedo decir al final del día, revisé 100 enlaces, pero de esos 100 solo 5 cumplía y eso está bien y eso se deja documentado, es decir, se deja escrito y el respaldo es este, ¿listo? Entonces ya lo corrí en Google abierto. Ahora voy a entrar a Google Scholar, que es Google Académico. ¿Qué pasa con Google Académico? Que me tiene información un poquito más, digamos, validada científicamente, porque ya son documentos más que han sido revisados y más hacia artículos. Entonces, yo tengo pues varias opciones y es que coloco los mismos términos o coloco la misma ecuación con la que trabajé en Google abierto. Ay, perdón, acá y le doy buscar. Miren que acá me dan menos resultados. Es normal. ¿Por qué? Porque de esta manera pues ya estamos hablando de un contenido mucho más específico. Entonces lo que hago es que mantengo los tres términos. La ecuación fue la misma. El día de la búsqueda fue igual, pero ya fueron 11 resultados y coloco que fue en Google Scholar. ¿Listo? ¿Esto es para qué? Para darle la veracidad a la información que yo estoy haciendo. ¿Listo? Bitácora. Entonces, cuando son tan poquitos resultados como este que son 11, la recomendación es pasarlos todos. Y acá, después de hacer eso, pues yo coloco acá que cumple o no cumple, pero ya revisé los 11 resultados, que eso no, o sea, acá yo no les estoy indicando que tengan que leerlo todo, sino uno a partir de la lectura del título y el resumen, uno alcanza a identificar, oiga, si aplica o no aplica, por eso está en la bitácora inicial, porque después aparece filtro uno y filtro 2 porque ya, entonces yo escogí los que medianamente cumplen, entonces me voy y traigo esos a mi filtro acá. Y en esos sí son los que voy a leer y ahí es donde sí tengo que leer esos 30 o esos 50. Entonces yo ya dije, bueno, yo dije que iba a identificar características, no, yo dije que iba a identificar casos de éxito, yo dije que iba a identificar prácticas, yo dije que iba a utilizar herramientas. Entonces ya yo empiezo como a desmenuzar de ese documento que me sirve. Entonces, por ejemplo, a mí me sirve, no, las características de las empresas metalmecánicas. Entonces, no, que son pequeñas empresas, que están ubicadas en sectores aledaños, que están... Entonces empiezo a colocar características. Esto se puede borrar si no me aplica. No, lo mío son prácticas. Entonces, ¿qué prácticas? Por ejemplo, hubo uno de control de gestión de calidad en el que ella lo que identificaba era, no, aplica la ISO 9000, aplica el enfoque del Lean Manufacturing para calidad, aplica, ¿qué aplica de calidad? Otra, no sé, herramientas, entonces uno empieza a encontrar, no, hacen diagramas de Pareto, no, hacen diagramas de afinidad, no, hacen gráficos de control, entonces eso es lo que yo empiezo a apuntar, pero ya es la depuración. Entonces la bitácora, como les decía al principio, no es un documento que sea estático, yo le puedo modificar dependiendo pues de cuál es mi intención de esa revisión. Ahora, ¿qué les quería decir? Cuando los resultados son tan limitados, entonces a mí lo que me toca hacer es, y la recomendación, es hacer la búsqueda, pero en inglés. Hoy en día tenemos muchas herramientas para traducir, si el limitante es el inglés, para traducir. Entonces, una de ellas pues es el traductor, pero otra muy poderosa, por ejemplo, ChatGPT. Entonces, yo lo puedo utilizar para que me ayude a traducir, para que me ayude a encontrar la información de una manera más rápida y la idea es que yo lo sepa utilizar y que lo aprenda a utilizar. Entonces, los invito a que lo hagan. Y si lo hacen en inglés, pues entonces lo que uno hace es que acá en los términos, pues coloca los términos. Entonces, metal, este es mantenimiento. Metal mecánico es metal working. Industria 4.0 es industry 4. Y mantenimiento es como maintain industrial. Industrial main. ¿Listo? Y los términos los corro. Pues hagamos el ejercicio ya que estamos acá. Recuerden que si uno le pone el AN, como que obliga a que estén esos términos. Y ponerle, por ejemplo, acá el 4.0, pues ya estamos hablando de más. Este ya me lo corrigió, ya lo había escrito mal. Voy a ponerle las comillas para que obligatoriamente vengan los términos completicos. Ya hay 41 resultados, en español tenía solo 11. Entonces miren que ya empiezo a ampliar el espectro. Si ustedes ya miraron y definitivamente no dan los documentos, entonces yo empiezo a quitar palabras que de pronto hay, pues a ver, ahí ya lo amplío a 1700. Entonces ya va dependiendo, eso se da pues con la experiencia. La invitación pues ahí es que sí se apoye mucho del director, al menos como en la ecuación de búsqueda y donde van a sacar información. Pero yo les dije Google Académico,
pero también hay otro que se llama The Lens, que es esta, me permite acá hacer una búsqueda abierta, perdón, de documentos científicos. Perdón un segundito, acá yo le coloco que trabajos escolares y no copié la ecuación. Copio la ecuación y digamos para que no, hay 89, para que no tengan problemas con el acceso a la información, ustedes lo que hacen es que acá le dan en Open Access y que haya pues licencia de Open Access. ¿Esto para qué? Pues para garantizar que puedan acceder a esos datos, ¿sí? Porque hay unos que son, no son Open Access, entonces toca pagar y demás, pero miren que ahí están saliendo varios incluso en español, ¿no? La industria 4.0, bueno, en el ejemplo que yo estoy haciendo, pero les puede dar, que es la ventaja de The Lens, que les genera acá un análisis con gráficos, entonces les permite ver en qué universidades se investiga acerca del tema, cuáles son las fechas de publicación, cuál es digamos, la nube de palabras más conocida. Entonces esto les da peso a su monografía. Esta también es muy interesante, el de a nivel mundial. Miren que, por ejemplo, se resalta al menos un documento de Colombia, hay países de Latinoamérica que no tienen ni uno, cuáles son las editoriales que más publican acerca de esto. Entonces está interesante el análisis que hace The Lens. Y también, pues, digamos que yo puedo hacer una revisión acerca de videos de YouTube. Entonces yo puedo colocar el término, pero eso sí debe haber quedado escrito pues en los objetivos específicos. Yo podría hacer una monografía, es que a mí se me ocurren ideas así de trabajo de grado, pero yo podría hacer una monografía en la cual contrasto que encuentro el tema en YouTube, que encuentro el tema en Google y que encuentro el tema en Google Académico y hacer el contraste. Mire, por el lado de YouTube está más enfocado a esto, por el lado. Entonces ya depende pues de cuáles sean los objetivos, pero sí la bitácora lo que hace es que al final del día ustedes puedan hacer un ejercicio de embudo en el que después acá pueden decir, bueno, ya no hago más búsquedas, ya saqué todas las búsquedas que podía hacer y entonces al final del día encontré 832 resultados, de esos registré 100, 80, 50, 70, va a depender. Y de esos 70, 49, 52, 53 cumplieron con el primer filtro. Cuando yo no encuentro, o sea, recordemos que el compromiso son 30 y 50 dependiendo de la cantidad de integrantes. Entonces, mi meta es encontrar al menos 30 si estoy solo o 50 si estoy en grupo. Cuando ya tengo esos que cumplen como el primer filtro, ya paso a hacer los otros filtros y eso se puede ir depurando. Entonces, bueno, encontré 30 que aplicaban, pero de esos 30, pues realmente 25 encontré que están asociados al sector tal, 5 los excluí. Entonces ya empiezo a hablar de algo que se llaman los criterios de inclusión y exclusión. ¿Para qué era este video? Perdón que me extienda tanto, pero es importante que ustedes como lo analicen y es para que se den cuenta que a veces yo puedo hacer las cosas, pero si no hay un registro de que lo hice, es muy difícil replicarlo y hacer trazabilidad. Entonces la bitácora lo que me permite a mí es hacer trazabilidad, replicar el estudio y darle el respaldo que ustedes necesitan en este tipo de monografías. Entonces que yo pueda mostrar de que sí hice unas búsquedas, de que sí depuré y que no escogí ese porque a Silvia le gustó, sino que escogí ese pues precisamente porque hubo un proceso de búsqueda y es un documento que se resaltó frente a los demás. Cualquier duda, pues siempre se pueden apoyar en su director. Y finalmente, pues el propósito es que al terminar su monografía entreguen el 125 y la bitácora que respalde los resultados.